Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les invitamos que compartan la transmisión, que se queden unos instantes porque estaremos hablando un tema precioso en esta tarde. Compártale a sus conocidos, compártale a sus amigos, compártala en su Facebook, para que la palabra de Dios sea esparcida cada vez más por este medio. Y que Dios nos use como evangelistas, que Dios nos use para que su palabra sea o llegue a los lugares que a lo mejor alguna persona necesita escuchar este mensaje, a lo mejor algún hermano necesita escuchar este mensaje. Y pues que Dios use su vida compartiendo esa publicación, mandándosela por WhatsApp, por mensaje. Entonces, haga obra de evangelista ahí en redes sociales, que el Señor conoce la intención y sabe que nosotros queremos hablar y esparcir su palabra. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña oración para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, estar por este medio, Señor, impartiendo tu palabra, Señor. Te ruego que tú tomes mi mente, Padre Santo. Toma la mente de aquellos que van a escuchar, Señor. Los corazones, Señor, disponlos para que al escuchar tu palabra, Señor, tengan ese oído dócil, Señor. Tengan ese oído atento a lo que tú quieres hablar, Señor. Y que mi pensar, mi sentir, Señor, quede a un lado, Señor, ante tu preciosa palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, y te doy la gloria solo a ti en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, el tema de hoy lleva por título el esfuerzo. El esfuerzo que nos muestra o que nos habla aquí la palabra del Señor. ¿Qué es esforzarse? La palabra esforzarse significa dar más allá de las fuerzas comunes, dar un extra. Entonces, si nosotros tenemos un límite de fuerza, si nosotros tenemos, todos los seres humanos tienen una capacidad de esforzarse, entonces, perdón, de fuerza, entonces, esforzarse es ir más allá de esa capacidad, ir más lejos. Eso significa la palabra esforzarse en términos generales. Y como cita base tenemos una, un pasaje muy común en, en el pueblo de Cristo, muy conocido, que es Josué 1. Y vamos a leer a partir del 5. Aquí recién había muerto Moisés, entonces los conocedores de la escritura recuerdan que Moisés no entró a la tierra prometida, entonces el Señor pasó vamos a decir, esa batuta se la pasó a Josué, el llevar al pueblo, el ser el principal del pueblo era Moisés, se lo pasó a Josué después de que Moisés había muerto. Entonces llega al versículo 5 y aquí el Señor le está haciendo una serie de promesas. Está prometiéndole a Josué qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que hasta dónde iba a llegar con el pueblo. Entonces, en el versículo 5, Josué 1:5, dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y luego dice en el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces comienza al Señor a prometerle que nadie le podrá hacer frente y que así como estuvo con Moisés, va a estar con él. Y luego después, en medio de esa promesa que le hizo el Señor, le dice, bueno, esfuérzate, tienes que esforzarte y ser valiente. Y luego le dice el por qué. ¿Por qué tienes que esforzarte? Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Entonces el Señor había prometido una tierra y le dice a Josué, bueno, esfuérzate y sé valiente porque tú vas a ser el encargado de repartir a todo el pueblo de la promesa que yo hice. Y luego dice en el 7, vuelve a decir, vuelve a enfatizar, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperada en todas las cosas que emprendas. Entonces el Señor le estaba diciendo, bueno, ya le dijo una vez, esfuérzate y sé valiente, y luego le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Le vuelve a decir el para qué o el por qué. Le dice, para cuidar de que hagas conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿A qué nos está hablando de ley que Moisés había mandado? Bueno, en este caso está hablando a los libros que había escrito Moisés, que es el Pentateuco. Entonces, en esa ocasión le estaba haciendo énfasis a la ley que había escrito Moisés.
Pero en esta actualidad nos podemos interpretar este versículo como a toda la escritura, como a toda la ordenanza del Señor, toda su palabra. Pero dice, tienes que guardar la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces el Señor, en medio de las promesas que le está haciendo, dice, bueno, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. No le está diciendo solamente las promesas y Josué no iba a hacer nada. Josué solamente iba a estar sentado esperando que el Señor le diera la tierra prometida, esperando que el Señor derrotara a sus enemigos. No, Josué no iba a estar sentado, Josué iba a estar esforzándose y siendo muy valiente, dice la segunda vez. Y luego dice en el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le vuelve a decir, bueno, ya te dije que vas a hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pero después dice, nunca se apartará de tu boca. O sea, ahora de que él no se va a apartar, ahora la escritura no se va a apartar de su boca. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces le vuelve a decir la causa de que obedezca. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le vuelve a decir en el 9. Entonces, me imagino Josué escuchando las indicaciones que el Señor le daba y luego el Señor diciéndole, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y le vuelve a decir en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, por cuarta ocasión, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate porque si tú obedeces la ley del Señor, si tú obedeces la palabra del Señor, si tú no te apartas de ella, si tú la estás hablando y declarando, dice, harás prosperar tu camino. Entonces, en este contexto, esforzarse, en esta tarde lo vamos a enfatizar en esforzarnos para el Señor. Esforzarnos para dar lo mejor a nuestro Dios, para dar lo mejor de nosotros al Rey de Reyes. Entonces aquí a Josué se le estaba dando una indicación específica, que se esforzara en la palabra, en la ley. Y si lo hacía de esta manera, el Señor no se iba a apartar de él. Si lo hacía de esta manera, su camino iba a ser prosperado. Si lo hacía de esta manera, él iba a ser un buen líder para el pueblo. Y porque dice, y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es la clave? Aquí podemos ver la clave de toda esta enseñanza. Esforzarnos en obedecer la escritura. Ese es vamos a decir, la médula. Esforzarnos en obedecer la palabra. No esforzarnos en otra cosa, sino en la escritura. Josué atendió la voz, Josué, y podemos ver más adelante cómo conquistó, cómo llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Josué atendió la voz que el Señor le mandó, de lo que Moisés estableció. Y nos vamos por ahí también a Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 24. El Señor conoce los corazones y sabe cuando una persona se esfuerza por agradarle, se esfuerza por hacer las cosas lo mejor para Él. Porque esta escritura es para todos nosotros los que creemos en el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Dice en el Lucas 13:24. Dice así. Bueno, leemos desde el 22. Aquí el Señor estaba hablando en sus predicaciones. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, bueno, aquí vemos la pregunta. ¿Son pocos los que se salvan? Dice la palabra del Señor, el justo con dificultad se salva. Entonces, vamos a ver qué le dijo el Señor. La pregunta fue muy clara, ¿son pocos los que se salvan? Luego dice el 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábreme, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Aquí haciendo referencia a cuando el Señor se lleva a su iglesia y los que conocían el Evangelio estén llamando, Señor, Señor, perdónanos, el Señor ya no va a atender. Entonces dice,
Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces, es muy interesante leer esta escritura porque dice, el Señor no miente, el Señor no es mentiroso, y si el Señor dice, no os conozco, a los que se quedaron es porque en verdad no nos conoce si nos quedamos. No, el Señor no está mintiendo cuando dice, no, es que no te conozco. Y aquí las personas dicen, es que comíamos contigo, dice, bebíamos contigo, incluso dice, en nuestras plazas enseñaste. Y el Señor dice, no, no te conozco. ¿Por qué? Porque el Señor veía que, bueno, sí, así como en otra escritura relacionada a esta parte dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dicen, aquel día muchos miran, bueno, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tanto, tanto, predicamos, mira, le hablamos a tal gente, íbamos a las plazas a predicar, hacemos campañas evangelísticas, hablábamos de tu palabra, y el Señor dice, no, no te conozco. Y el Señor no miente. ¿Por qué el Señor dice que no nos conoce? Porque no lo hacíamos de corazón, con un arrepentimiento, no nos esforzábamos por hacerlo de manera correcta para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones, el Señor sabe si estamos sirviéndole de verdad, si estamos haciéndolo por una rutina o si nos estamos esforzando de verdad para agradarle. Entonces, estas personas que aquí dicen, contigo hemos bebido, contigo hemos comido, ¿se esforzarían para haberlo hecho para el Señor? No, porque el Señor, si se hubieran esforzado era porque le querían agradar, si se hubieran esforzado en obedecer su palabra, si se hubieran esforzado en dejar atrás su vida pecaminosa, otra cosa hubiera sido. Si se hubieran esforzado en abandonar el mundo, no hubieran sido mencionadas aquí como las personas que quedaron fuera. Entonces dice el 28, así será el llanto y crujir de dientes cuando veis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Entonces, si nosotros hacemos lo que hacemos, si servimos a Dios, si tratamos de aparentar que queremos agradar al Señor, pero no hay un esfuerzo en nuestro corazón por de verdad agradarle, si no hay un esfuerzo en nuestra vida por de verdad abandonar todo y mirar solamente al Señor, nosotros no vamos a entrar en esta promesa. Entonces, si se fijan, aquí el Señor no le contestó, son poquitos, son muchos, no. El Señor dijo, bueno, mira, va a ser así. Tú resume, ¿van a ser pocos o van a ser muchos? Entonces, el Señor les estaba haciendo como que analizaran ellos mismos si iban a ser muchos los que se iban a salvar o iban a ser pocos. Entonces, a lo largo de la escritura podemos ver que son pocos. El remanente es muy reducido de los que de verdad se esfuerzan para el Señor, de los que de verdad dejan atrás para volver a su mirada al Señor. Simplemente hay muchos ejemplos en la palabra. Un ejemplo muy conocido que se cita muchas veces, el leproso que volvió, solamente fue uno. ¿Qué pasó con cuando fue sanado? El Señor se da cuenta, bueno, el leproso se da cuenta que fue sanado y vuelve y le dice, Señor, aquí estoy, gracias. Y me imagino las palabras que le haber dicho y el Señor dice, bueno, y no eran 10 los que fueron limpiados, los otros en dónde están. Entonces, en toda la escritura siempre, en todas las cosas que pasan, un remanente pequeño es el que demuestra. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué pasó con Daniel, en donde eran muchos jóvenes? Era mucha, vamos a decir, mucho pueblo, en donde se levanta un edicto que no, ninguno puede orar a otros dioses, ninguno puede clamar a otros dioses, nadie puede pedir a otros dioses. ¿Qué hace Daniel? Va en sus aposentos, abre las ventanas y se pone a clamar a Dios, a orar a Dios. Entonces, solamente fue Daniel, de todo el pueblo solamente fue Daniel. El remanente es muy pequeño, solamente Daniel fue el que se esforzó por dar más allá. Entonces, decíamos al principio, esforzarse es, yo estoy aquí en una línea de mi capacidad humana, esforzarse es ir más allá. Sadrach, Mesach y Abednego, todos estaban frente a aquella estatua y solamente ellos tres fueron los que no se postraron, un remanente, contestando o ligando
a la cita que el Señor aquí le preguntan, ¿son pocos los que se salvan? Entonces podemos ligarla. Tres, solamente tres no doblaron su rodilla y se esforzaron en agradar al Señor. ¿Por qué es un esfuerzo? Porque ellos sabían que les esperaba un horno ardiendo en fuego. Entonces, el esfuerzo fue decir, bueno, si me van a echar en ese horno, yo me voy a esforzar, porque a pesar de que me tenga que dar mi vida, yo no voy a doblar mi rodilla. Es un esfuerzo muy grande tener que poner la vida misma como en juego. Entonces, esforzarnos es dar más allá de nosotros. ¿Qué pasó cuando estaba la construcción del templo? Cuando David, Dios puso en su corazón, bueno, David dispuso en su corazón y a Dios le agradó lo que David había dispuesto en su corazón, pero David dice que no le tocó, no le iba a tocar la construcción. Entonces Salomón, ¿qué hizo? Dispuso en su corazón construir el mejor templo. Vamos a decir, el mejor templo que se haya construido, los mejores materiales. Si usted escucha la descripción del templo, usted se lo puede imaginar, imagínaselo en un templo carísimo, era un templo con materiales de alta calidad, un templo con acabados lujosos. ¿Por qué? Porque Salomón se estaba esforzando en darle lo mejor para el Señor, se estaba esforzando en darle lo mejor. Y cuando Salomón termina, bueno, cuando termina la edificación del templo, menciona a Salomón. Dice, bueno, habitarás tú en este templo. Salomón reconocía que a pesar de que se había esforzado tanto, muchas veces quedamos, bueno, siempre quedamos en deuda. No importa qué tanto nos esforcemos, siempre vamos a estar en deuda con el Señor, en deuda con Dios. Y Salomón lo reconocía. Dice, bueno, si los cielos de los cielos no pueden contenerte, si el espacio, si tú eres tan grande y no puedes ser contenido por los cielos, dice, ¿cómo vas a habitar en esta casa, en este templo que he construido? Entonces, Salomón reconocía que a pesar de su esfuerzo tan grande, se quedaba corto en comparación a la grandeza del Señor. Entonces, si nosotros tenemos eso en nuestro corazón y decir, bueno, si me esfuerzo tanto, y voy a quedar en deuda con el Señor, bueno, voy a dar más. Y si voy a seguir quedando en deuda, bueno, voy a dar más y más y más. Pero imagínese, si usted no se esfuerza por el Señor, si usted no se esfuerza por Dios, no, pues usted ni siquiera se acerca un poco a tratar de agradecer al Señor lo que Él hizo por nosotros o ha hecho por nosotros. Entonces Salomón reconocía que a pesar de todo lo hermoso que había hecho en ese templo, que todo lo precioso que había quedado, que el esfuerzo tan grande, todo lo valioso que había costado, se quedaba corto ante la grandeza del Señor, ante lo que Él merecía. Entonces, es importante reconocer que el Señor merece nuestro esfuerzo. Y tristemente, a veces no queremos dar ese extra de nosotros para el Señor. A veces decimos, no, Señor, ya con eso es suficiente. No, Señor, ya con hacer esto, ya con eso confórmate, Señor. No, Señor, ya, vamos a poner un ejemplo. No, ya barrí este cuadrito, ya con eso, Señor. Ya no puedo barrer más allá, que lo barra alguien más. No, Señor. Ya vine un día a la iglesia, Señor. Ya es mucho, ya otro día no. No, Señor, estoy con deuda contigo, Señor, me voy a esforzar. Bueno, voy a ir un día a la iglesia, otro día. Que va a haber una campaña, ahí voy a estar. Que se está solicitando apoyo para esto, ahí voy a estar. Que se requiere esto. Eso es esforzarse para el Señor. Que estemos eso es un tipo de esfuerzo para el Señor. Y otro tipo de esfuerzo para el Señor es, Señor, bueno, estoy aquí, nadie me está viendo. Señor, me está llegando la tentación, me voy a esforzar por agradarte, Señor. Yo sé que nadie me está viendo, pero me estoy esforzando, me estoy dando más allá de lo que de que mi capacidad humana puede para no fallarte, Señor. ¿Por qué? Porque si el esfuerzo no fuera necesario, todo el mundo estaría cómodo, todo el mundo estaría a gusto porque no es necesario esforzarse. Si el Señor no hubiera dicho esfuérzate, 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 si no fuera necesario, todos estaremos cómodos. El cristianismo verdadero sería algo tan fácil de hacer que la salvación sería en masa, en multitud, que mucha gente alcanzaría la salvación. Y no es así. El Señor hace referencia. Pocos son los llamados. Muchos son los llamados, perdón, y pocos los escogidos. Entonces, el Señor hace referencias de que son pocos. Los remanentes son pocos. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo.
y no todas las personas están dispuestas a pagar un precio, porque es un precio que se tiene que pagar. Si el Señor pagó un precio tan grande por nosotros, dando su vida, nosotros también tenemos que pagar un precio. Nosotros no era como que no nos iba a costar la salvación. El Señor no la regala, pero es un esfuerzo muy grande cuidarla. Cuando vamos por la calle, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestra casa, que nadie nos ve, cuando vamos por ahí en una reunión y que nadie nos está viendo, ahí el Señor quiere que nos esforcemos en agradarle, porque estando en una iglesia, dentro de una iglesia y nos ven todos, vamos a ser personas de bien en la iglesia, donde todos nos ven, en donde están muchas personas creyentes rodeándonos, vamos a ser personas de bien, vamos a ser personas que agradan a Dios, vamos a ser personas temerosas de Dios, pero en donde nadie nos ve, en donde estamos allá apartados, ahí vamos a ser personas temerosas de Dios, ahí vamos a dar ese extra en nuestras fuerzas de decir, me aparto. Hemos puesto muchas veces el ejemplo de José. Para José, ¿usted no cree que fue un esfuerzo muy grande que a pesar de que él dijo no a la tentación, fue echado a la cárcel? ¿Por qué? Porque José sabía que a qué Dios servía. Entonces, José se le presenta la mujer de su señor, de su amo, y le propone que esté con ella en intimidad. Entonces José, sabiendo a qué Dios servía, teniendo temor de Dios, huyó. Eso fue esforzarse para José. Se esforzó en que el pecado no lo alcanzara, en que el pecado no lo atrapara. Se esforzó en huir, huyó, y una vez que huyó, fue echado a la cárcel, a la prisión. ¿Por qué? Porque fue, vamos a decirlo, una prueba del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tenía algo más para él, algo más grande. Vemos como la historia donde José eh, llega a ser eh, importante, muy importante ahí en Egipto. Entonces, ¿qué pasó con José? Tuvo que pagar un precio, esforzarse para pagar el precio. Entonces, si nosotros nos esforzamos, créame que el Señor no se queda con nada. El Señor ve los corazones. Dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Está hablando de cosas buenas porque el Señor también dice que en aquel día todas las obras de los hombres van a salir a juicio, van a entrar a juicio, sean obras buenas o sean obras malas. ¿Por qué el Señor hace énfasis en obras buenas y obras malas? Porque en aquel día a lo mejor nadie reconoció tu esfuerzo en esta tierra. A lo mejor nadie se dio cuenta de qué tanto te esforzabas. A lo mejor tú esperabas que a lo mejor alguien te dijera, ah, gracias porque te esfuerzas mucho. A lo mejor tú esperabas que alguien se acercara y te dijera, ah, qué buena obra para el Señor haces, qué buen trabajo, que te esfuerzas, que estás aquí, y nadie lo hizo. Déjame decirte que eso no se va a quedar así. Un día vas a tener tu recompensa. Un día dice el Señor que toda obra va a ser traída a juicio, sea buena o sea mala. Entonces el Señor no se va a quedar con nada. Vas a estar delante de Dios y si tus obras que nadie se dio cuenta son buenas, el Señor las va a exponer y te va a galardonar y va a decir, mira, tú hacías esto. Cuando nadie te veía, tú apoyabas a la obra. Cuando nadie te veía, tú dabas la espalda al pecado. Cuando nadie te veía, tú eras una persona íntegra. Cuando nadie te veía, tú hacías esto para mí, tú hacías obra evangelista. A lo mejor nadie te veía que le hablabas a las personas de mí, pero tú estabas ahí hablando y predicando. A lo mejor nadie te veía, pero tú te ibas, no tenías a lo mejor dinero para congregarte, a lo mejor no tenías para comer y aún así tú no dejabas de creer en mí y nadie les enteró en esa vida, pero el Señor te está dando la recompensa. Entonces, déjeme decirle que si usted se esfuerza para el Señor va a ver, está viendo todo. El Señor está anotando en su libro todo lo que está haciendo, sea bueno o sea malo. Si usted está obrando mal, el Señor está viendo, este no se está esforzando por agradarme. Si el Señor ve que usted se está esforzando en agradarle, el Señor también lo está tomando en cuenta. Ah, este se está esforzando, mira, a pesar de que andaba cansado, a pesar de que tenía pruebas, a pesar de que tenía luchas, nunca volvió atrás, ni siquiera renegó contra mí, no hizo esto. Entonces, el Señor es bueno, solamente Dios es bueno y Él tiene para cada uno según sea su obra. Dice en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. La palabra del Señor nunca falla.
es clara y es perfecta. Dice 3:23. Muy bien, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí vemos nuevamente el ejemplo. El Señor dice que Él dará la recompensa. Dice, de Él viene la recompensa, de Él la vas a recibir. Dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. ¿A qué se refiere esta parte? Dice, todo. Tienes que ser un ejemplo de que como si sirvieras al Señor en todo, porque el Señor debe estar en todo en nuestra vida. Entonces, como si agradáramos al Señor. Si vamos a nuestros trabajos, como si lo hiciéramos para el Señor, porque el Señor también está en nosotros en nuestro trabajo. El Señor no deja de estar en nosotros. Si vamos a un trabajo, escuela, actividades personales, el Señor no deja de estar dentro de nosotros. Entonces no podemos hacer las cosas mal en otro ámbito si el Señor está con nosotros. No, todo está guiado por el Señor, todo está guiado por su Espíritu Santo. Por eso dice, todo hacerlo como para el Señor, porque el Señor está en nosotros y con nosotros a donde quiera que vayamos. Dice, y no para los hombres. Tristemente, vivimos en una época en que en la iglesia de Cristo se preocupa más por agradar al hombre, por agradar o por quedar bien con el hombre. Hemos visto aquí en la iglesia, en la escuela dominical, hemos visto cómo se nos ha enseñado de personas que han entrado en sectas, que han entrado en falsas doctrinas, en las que ya no se busca agradar al Señor, en las que ya no se busca hacer el bien para el Señor, sino el bien para el dirigente, el bien para la persona. Eh, el bien para agradar a un humano, a una persona que es igual que nosotros. Entonces, por eso el Señor dice, no lo hagas como para los hombres, todo hacerlo para el Señor. Que si vas a hacer algo, bueno, al Señor le gustaría que yo hiciera esto. El Señor se agradaría de esto que voy a hacer. El Señor se agradaría de lo que estoy pensando. El Señor se agradaría de lo que estoy hablando. Así debemos de pensar. Y no decir, ay, me están viendo para no decir esto. Ay, me están viendo para no hacer esto. Me están viendo, no. Por eso dice, todo hacedlo como para el Señor, como si al Señor le fuera a agradar, como si al Señor le fuera a gustar todo lo que hagamos. Entonces, el esfuerzo es muy importante porque entra en cada parte de nuestra vida. Si queremos agradar al Señor, no es fácil agradar al Señor. Déjeme decirle que no es fácil. Si fuera fácil agradar a Dios, el 99% de las personas sería salva. Si fuera fácil vivir una vida recta, todas las personas serían salvas, las iglesias estarían llenas y estaría muy, muy tranquilo el evangelio o el caminar en Cristo. Pero no es fácil agradar al Señor. Por eso el Señor hace referencia como el camino angosto. Angosto, ¿a qué se refiere angosto? Porque es muy, 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 muy pequeño. No podemos entrar fácilmente. Es como, imagínese que si usted tuviera, vamos a decir, la puerta de su casa, si la reducen a la mitad de altura y la mitad de ancho, ¿qué pasaría? Usted batallaría mucho para entrar. Imagínese que va con sus cosas y cargando y para entrar y estaría apretado y estaría, así es igual. Es angosto, es pequeño, es estrecho. Pero dice, la que va a la perdición es muy grande, esa puerta, mucha gente va por esa puerta de perdición, en donde no hay esfuerzo. Las religiones en este mundo son nada más creer en algo sin esforzarse. Podemos ver miles de religiones en donde la religión más popular en este país, la religión católica, podemos ver que cómo se hace lo que sea a lo largo de la semana y nada más con que vayan es más, o ni siquiera vayan a congregarse, pero el día que la persona muere, ay, sí, se fue con el Señor, fue un gran hombre de Dios. No, eso es mentira. Si no te esforzaste en agradar a Dios, si no reconociste al Señor como tu Salvador, si no diste lo mejor para el Señor, el día que mueras vas a ir al infierno. Entonces, muchas veces el enemigo hace creer a las personas que con ser buenas,
que con hacer obras buenas. Y no, dice la palabra que no es por obras. Entonces, la salvación de Cristo no la alcanzamos por obras, la alcanzamos por gracia. Y una vez que la gracia viene a nuestras vidas y alcanzamos la salvación, ahora sí con nuestras obras tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar esa salvación. Pero aquellos que están en el mundo y creen que por sus obras se van a salvar, no. Primero necesitan aceptar la gracia del Señor y ahora sí con sus obras cuidar esa salvación. ¿Por qué? Porque dice la fe es por obra, la fe es con las obras. Dice, muéstrame tu fe con las obras. Debemos demostrar al Señor que lo amamos con nuestras obras, pero una vez que ya alcanzamos la salvación, porque la palabra no se contradice. Entonces, una vez que nosotros morimos, lo único que nos va a salvar o a que nos perdamos es que nuestras obras en Cristo hayan sido unas obras de esfuerzo, unas obras agradables a Dios. ¿Por qué? Porque de nuevo el Señor le dijo a Josué, esfuérzate en cumplir todo lo que está escrito en este libro. En eso esfuérzate, no te esfuerces en nada más. Esfuérzate en cumplir lo que está en este libro. Pablo también habla a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2. Aquí empieza a decir lo mismo, esfuérzate. Y veíamos qué significa la palabra esfuérzate, dar más allá. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, una vez que ya estamos en la gracia, esfuérzate en esa gracia. Esfuérzate en que todo lo que hagas a partir de esa gracia sea agradable a Dios. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a ir analizando de versículo en versículo. Dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Vamos a sufrir, vamos a padecer. ¿Por qué? Porque es parte del esfuerzo. Vamos a poner un ejemplo. Es como, no sé si alguno de los que está escuchando, si alguno de los que va a ver, alguna vez ha corrido alguna carrera, alguna vez ha jugado algún deporte, alguna vez ha jugado algo físico en donde ya el cuerpo se cansa. Por ejemplo, los que corren carreras se tienen que preparar, tienen que entrenar, tienen que comer bien, una dieta eh, buena, tienen que trabajar sus tiempos, tienen que trabajar sus ritmos de correr. Entonces, es como una carrera en donde los corredores no crean que por prepararse tanto, no va a haber un momento en que no se cansan, pero con su preparación están listos para dar un esfuerzo más allá de que su cuerpo se llegó al cansancio. Entonces es igual en el caminar en Cristo, en donde nosotros sabemos que vamos corriendo una carrera y al nosotros saber que vamos a una carrera, tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Ah, Señor, quiero prepararme alejándome del pecado, alejándome de la maldad. Voy a dejar atrás esto que no te agrada. Voy a hacer esto que a ti te agrada. Para en el momento en que nuestras fuerzas o lleguemos a una situación difícil, o lleguemos a una situación de tentación, o lleguemos a una situación en la que ya sentimos que todo se nos viene en nuestro contra, decir, ah, Señor, yo me he preparado para dejar todo, para servirte, para agradarte, entonces voy a dar más allá. ¿Por qué? Porque estoy listo, Señor, me preparé en tu palabra, obedeciendo tu escritura, para que tú me des la fuerza para dar ese extra y agradarte. Cuando la tentación viene, Señor, yo voy a dar ese extra y te voy a agradar. Cuando la tentación toca nuestra puerta y que nos presenta los placeres carnales, los placeres de nuestro sentir, de nuestro pensar, los placeres humanos, terrenales, de las posesiones, de los afanes. Entonces, todo eso viene a presentarse y ¿qué nosotros hacemos? Es como en la carrera, como si el corredor ya se cansó. ¿Qué sería lo más cómodo para el corredor que se cansa? Bueno, pues se va a sentar, se toma su agua que les dan ahí, sus Gatorade, y ya, descansó, pero no terminó la carrera. Entonces, ¿qué sería lo más fácil cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene la lucha? Bueno, pues ya, señor, hasta aquí porque ya no pude. No, ya la tentación ya vamos a decir, ya donde dejé o donde me trunqué a la carrera, ya hasta ahí, señor. Y no, señor, no me va a distraer esta tentación, esta prueba, yo voy a dar más allá. Entonces, aquí el Señor
el apóstol Pablo, perdón, le dice a Timoteo, ninguno que milita es que está en la milicia, entonces ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué no se va a enredar? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Entonces, aquí mismo volvemos al ejemplo. Dice, el trabajador tiene que trabajar primero para poder disfrutar de aquel fruto, de aquella cosecha. Entonces dice, no, dice en ese el 6, el labrador no puede, para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces no va a haber recompensa si no hay esfuerzo, si no hay sacrificio. Por eso el Señor primero pasó al pueblo por el desierto, porque Él quería que se esforzaran, Él quería que pasaran la prueba. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate, porque ellos iban a conquistar, iban a pelear por la prueba, por la tierra prometida. Entonces, una vez que ellos se esforzaron, después de eso vino la recompensa. Y aquí lo vuelve a decir, Pablo se lo dice a Timoteo. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, y recuerda de los muertos conforme a mi evangelio. Perdón, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, aquí nos dice, como leíamos anteriormente, si tú eres fiel, si tú haces obras buenas en la gracia de Cristo, si tú te apartas de la maldad, el Señor no se va a quedar con nada. Si tú haces obras buenas para, vamos a decir, para el servicio a Dios, el Señor no se va a quedar con nada. El Señor es fiel. El Señor es fiel en su promesa. Dice también en Hebreos 12, la palabra del Señor no se equivoque, así como dice Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En la palabra de Dios hay tanta sabiduría, mucha, mucha sabiduría. Si tenemos alguna situación o algún problema y queremos alguna respuesta, en la palabra de Dios siempre está la respuesta, siempre hay una respuesta para cada problema. No hay algo que la palabra no pueda contestar. Dice Hebreos 12, desde el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Entonces, dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces aquí nos está hablando de que nosotros debemos de tener los ojos en Cristo. Nos hace referencia nuevamente a una carrera. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo hace como referencia en constantes ocasiones como el caminar en Cristo como una carrera en donde el que llega a la meta es el que se lleva el premio. Entonces, nosotros debemos de llegar a la meta. No podemos detenernos a la mitad por una tentación o detenernos a la mitad por una prueba muy difícil. Porque caminar en Cristo no es dependiendo de cómo va a estar mi situación. O no es, te voy a servir, Señor, depende de cómo esté. Si me va tranquilo, si me va bien, pues te voy a servir. Si no, pues ya, Señor, ahí nos vemos. No, el caminar en Cristo no es así. El caminar en Cristo es sin importar
la situación, sin importar lo que pase, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, con nuestra familia. Ese es el caminar en Cristo. Porque el Señor no vino a salvarnos para ver o para que nosotros estuviéramos mejor o para... No, el Señor nunca dijo, vas a estar mucho mejor que antes. No, el Señor dijo, vas a sufrir, vas a padecer. Y ahí es cuando entra la escritura de Josué, esfuérzate. Vamos a ligar estas escrituras, dice, sufre, pero esfuérzate. Vas a atravesar esto, pero esfuérzate. Entonces, si usted está atravesando una situación difícil, déjeme decirle lo que dice la escritura, esfuérzate y sé valiente. Porque el reino de los cielos no es para cualquier persona, es para aquellos que se esfuerzan. Es para los valientes que deciden dejar atrás su vida de pecado, que deciden decir no a la tentación. Porque decir no a la tentación es algo de valientes, déjeme decirle, es algo de personas que deciden agradar al Señor, de personas que dicen, no voy a permitir que algo que me satisface, algo que me agrada, algo que me tiene comodidades, me saque de servir a Dios. No voy a permitirlo. Entonces, muchas veces nos queremos acomodar y decir, no, pues aquí estoy bien, no me quiero esforzar más. Incluso no queremos dar más allá en el servicio a Dios. Incluso podemos estar en una iglesia y podemos estar cómodos sin estar sirviendo en algo. ¿Por qué? Porque decimos, no, así estoy bien sin esforzarme, así estoy bien sin esto, sin lo otro. Pero déjeme decirle que el Señor a cada uno de nosotros dio un talento. Entonces, repartió el Señor y les dio a uno una cantidad, a otro otra cantidad, a otro otra cantidad y así. Entonces, se fue el Señor. Volvió esperando pues recibir más. Vamos a decir, como una inversión. Las inversiones funcionan de la siguiente manera, que usted pone una cantidad y al cabo de un tiempo esa cantidad es más grande. Entonces, eh, el Señor viene esperando pues que esa cantidad sea más grande, haciendo referencia a lo que el Señor da a nuestras vidas. Es muy, muy, muy amplio ese de lo que el Señor nos da. A unos el Señor les da la habilidad de hablar, la habilidad de expresarse. Entonces, si el Señor les dio la habilidad de hablar, de expresarse, ¿para qué se utiliza? Para impartir su palabra, para hablarle a la gente, para convencerlos de que el Señor es el camino, la salvación. A otros el Señor les da la habilidad, les dio la habilidad no sé, de cantar. A lo mejor el Señor les da la habilidad de, de escudriñar la escritura y el Señor quiere que impartan su palabra en escuelas dominicales. No sé, diferentes vamos a decir, algo muy amplio. El Señor da a cada uno muchas, muchas cosas distintas que el Señor quiere que las usemos para Él. Entonces, retomando esta escritura, dio a cada uno. El Señor vino y le preguntó al primero y dice, ay Señor, aquí está lo que es tuyo, tomé lo que me diste, lo puse en práctica y recogí esto. Dice, buen siervo fiel. El siguiente, ten, me diste y obtuve otros. Muy bien, buen siervo fiel. Y luego el último le dice, no, Señor, es que como yo sabía que tú eres duro o sea, él ya sabía lo que el Señor quería. Eso es lo triste. Sabemos lo que el Señor espera. Sabemos lo que el Señor le agrada. Sabemos lo que tenemos que hacer para el Señor y no lo hacemos. Eso es lo triste, porque la última persona dice, Señor, es que yo sé que eres hombre duro, yo sé que recoges en donde no sembraste. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Yo sé y no lo hice, así le estaba diciendo. Entonces, nosotros sabemos qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Aquí está lo que debemos de hacer. Lo sabemos, lo conocemos, no es ningún misterio. Aquí está lo que debemos de hacer. Entonces, el Señor se enoja y dice, bueno, de perdido hubieras llevado mi dinero a los banqueros y te hubieran dado con intereses y así me hubieras dado más. Entonces, ¿qué hizo esa persona? No se esforzó, se estuvo tranquila, dijo, bueno, el Señor me dio esto, no lo quiero poner en su servicio. El Señor me dio esta habilidad, me dio este talento, me dio esto para Él y no lo quiero usar, no lo quiero poner a su servicio. Cuando Él venga, el Señor, déjeme decirle, que le va a demandar de lo que usted no hizo para Él.
porque el Señor quiere que nos esforcemos, ¿no? El Señor nos dio algo para que nos esforcemos. El Señor nos dio algo para que lo usáramos. Si usted no utiliza lo que el Señor le regaló, usted está pecando. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Dice la palabra del Señor, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esta persona, este siervo, sabía hacer lo bueno. Sí sabía, porque él sabía que el Señor iba a querer recoger de eso, de ese talento que le había dado. Entonces, él sabía qué era lo que debía hacer y no lo hizo. Y si usted sabe lo que debe de hacer, si sabemos lo que debemos de agradar, en qué debemos agradar al Señor y no lo hacemos, déjeme decirle que estamos pecando, porque es pecado delante de Dios saberlo hacer y no poner en práctica. Y todo requiere un esfuerzo. Volvemos a la cita inicial. Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, esfuérzate, da más allá. Da más allá de lo que tú puedes, da más allá de lo que tú tienes la capacidad. ¿Por qué no esforzarnos para el Señor? Porque para las cosas seculares nos esforzamos mucho, para agradar en nuestros trabajos, para agradar a personas eh, fuera a cualquier persona, para agradar a cualquier persona, tristemente a veces nos esforzamos y no damos más allá. Entonces, eso es lo triste hoy en día. Debemos de esforzarnos para el Señor, para quien de verdad lo merece, dice, porque debemos de hacer todo como para el Señor. Así es que yo le invito en esta tarde. A lo mejor usted no se ha estado esforzando para Dios. A lo mejor usted no ha estado dando más allá de sus fuerzas para Dios. A lo mejor usted está en comodidad. A lo mejor usted tiene una religión en donde no se le exige, en donde usted cumple con asistir de vez en cuando y ya se siente bien o calma su conciencia. Déjeme decirle que eso no es esfuerzo. El esfuerzo es obedecer la ley de Jehová, obedecer la escritura, obedecer los mandamientos, obedecer todo lo que está escrito aquí. Entonces, si usted no obedece aquí, usted no se está esforzando. Siquiera si una cosa no obedece a esta palabra, no se está esforzando. Entonces, yo le invito a que analice si lo que usted está haciendo, cómo está viviendo, en verdad al Señor le agrada, que si el Señor vendría o si usted muriera en este momento y se presentara delante de Dios y el Señor le dijera, bueno, ¿qué hiciste para mí? Porque el Señor nos va a preguntar qué hicimos para Él. El Señor va a decir, bueno, te di esto, ¿qué me vas a dar a cambio? Si el Señor le dijo, bueno, a ti te di el don de hablar, de expresarte, ¿usted qué le va a decir? Ah, Señor, sí, no hice nada. O usted le va a decir, no, Señor, sí, me dispuse a evangelizar, iba a los hospitales, iba a la plaza y logré traer estas almas a ti. Ah, el Señor le dice, buen siervo fiel, pusiste en práctica. O si usted le va a decir, no, Señor, no hice nada, me escondí porque tuve miedo, no quise usar entonces no dejemos que el diablo nos engañe, porque esforzarse y ser valientes es para aquellos que quieren alcanzar la salvación del Señor. Entonces, le invitamos que recapacite. Si usted no se ha estado esforzando, si usted no ha estado dando más allá, analícese. Y si usted quiere agradar al Señor, ponga su vida en manos de Dios y dígale, Señor, úsame como tú quieras. Pero al decir úsame como tú quieras, estamos nosotros diciendo que ya no vamos a querer hacer lo que nosotros queramos. Porque a veces decimos, Señor, úsame. Y luego nosotros decimos, ay, Señor, pero ahí no me uses, porque, ay, no. Señor, pero aquí no me uses. No, Señor, úsame en donde tú quieras. Si quieres mandarme aquí, si quieres mandarme allá, si quieres mandarme al otro, donde tú quieras. No podemos decirle al Señor qué hacer. Entonces, todo esto es esfuerzo. Entonces, la palabra del Señor ha sido expuesta. Usted analice a la luz de la Escritura, a la luz de su palabra. Yo le invito a que lea la Escritura. Ahí viene todo lo que usted debe de hacer, todo lo que debemos de cumplir, todo lo que debemos de cómo debemos de guiarnos. Entonces, esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida en esta tarde. No se olvide de sintonizar esta señal, estas transmisiones, cada sábado en punto de las 7 de la tarde. Lo único que se habla en estas transmisiones es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es el centro. Si no está la palabra, no tenemos nada. Entonces, la palabra del Señor es lo único que tratamos cada sábado en estas transmisiones.
Y le invitamos que le dé like a la página, comparta la página con sus familiares, con sus amigos y conéctese cada sábado. Ponga ahí una alarmita ahí a las 6:50 y póngale programa de radio para que suene su celular y diga, ya va a empezar el programa, ya va a empezar la transmisión. Y para que le recuerde a sus compañeros, a sus amigos. O si usted a lo mejor está por ahí en una reunión familiar, como que ponga el radio por ahí sin querer queriendo y para que lo escuchen y les diga, mira, te recomiendo esta página para que la palabra del Señor los alcance. Créame que si usted sirve al Señor y se esfuerza, hay una promesa en su vida en donde si usted cree, toda su casa va a venir a los pies de Cristo. Entonces, si usted cree y le pide al Señor por su familia, el Señor le va a contestar. Entonces, le invitamos el siguiente sábado en punto de las 7 de la tarde y le mandamos saludos de parte de la iglesia Jesucristo es mi Rey. Dios les bendiga.